Creemos que la vida es un viaje de autoconocimiento y que las mejores preguntas nos guían. Somos curiosos y nos apasiona aprender. Hace un tiempo comenzamos a juntarnos en un café todos los meses para compartir nuestros nuevos aprendizajes. Y ahora decidimos grabar estas conversaciones para crecer juntos. En Cafecito en Espiral vemos el aprendizaje como un proceso continuo y cíclico, en el que nos encontraremos con obstáculos y situaciones similares a lo largo de nuestra vida, pero cada vez con mayor perspectiva, calma y conciencia, en una nueva etapa de este espiral ascendente. Te invitamos a conectar y aprender con nosotros. Empezamos, nuevo capítulo de Cafecito en Espiral. Muchas ganas de volvernos a encontrar en este espacio, compartir aprendizajes. Como siempre decimos, y algo que nos parece muy importante es que no estamos compartiendo acá desde un lugar de expertos sino de curiosos que quieren aprender. O sea, curiosos que todo el tiempo van buscando nuevos lenguajes del universo, nuevas aventuras, nuevas experiencias, y es decir, bueno, vamos a compartir un poquito de lo que estuvimos aprendiendo este último mes o estos últimos 2 meses quizás, y que quizás el que lo escuche le pueda resonar desde algún lugar y poder compartir los aprendizajes que fuimos teniendo en estos meses. Perfecto. ¿Empezás vos con el primero, te parece? Dale. ¿O me vas a girar un mate? Sin más antelación arrancamos. Yo los últimos meses hice un ejercicio de qué hacer con las tareas que nos sacan energía. Cómo podemos llevarnos mejor con estas tareas de alguna forma y cómo, o sea, digamos, el laburo, el estudio, la carrera de cualquiera tiene cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan naturalmente. Entonces, claramente, empezando por reducir al mínimo las tareas que no nos gustan o con las que no nos sentimos cómodos. Después hay cosas que siempre vamos a hacer que no nos generen comodidad. Entonces estuve viendo cómo aprendí un método de qué hacer con estas tareas. Básicamente empieza por una semana empezar a listar las tareas que nos dan y nos sacan energía. Qué tareas nos motivan, qué tareas básicamente no queremos hacer y que sentimos que estamos usando motivación extra para poder hacerlas. Y que necesitamos mucho método. Y después es preguntarse, cuando nosotros comemos un plato, o sea, un mismo plato de comida con 3 cosas, por ejemplo. Una cosa que te encanta, una cosa que está ok y una cosa que no te gusta. Pero la comes para no quedar mal con el cocinero o la cocinera. Por ejemplo, tenés un bife de chorizo o una hamburguesa vegetariana que te encante, un arroz que está ok y una verdura que no te gusta nada. ¿Cómo empezás a comer? ¿Comés primero lo que más te gusta? ¿Comés primero lo que menos te gusta? ¿O mezclás todo? ¿Cómo qué haces? Una vez que respondés esto, por ejemplo, mi caso puntual, ahora es a donde se vincula todo esto, mi caso puntual es mezclar todo, por ejemplo. Entonces, eso significa que si yo quiero hacer una tarea que no me gusta o que básicamente hago porque tengo que hacer, tengo que mezclarla con algo que disfruto genuinamente de hacer. Si por ejemplo por ejemplo yo empiezo comiendo el bife de chorizo o empiezo con lo que más me gusta, quizás es darme un gustito y después empezar a hacer la tarea. O al revés, si empiezo por lo que no me gusta es arranco por la tarea que no me gusta y después me doy un mimito de alguna forma. Entonces al mezclar todo, por ejemplo, yo sé que algo que disfruto mucho de alguna forma es la curiosidad. Entonces empecé en las tareas que no me gustan, me dedico el tiempo para aprender de una música nueva. O sea, me pongo una música que nunca había escuchado. Y de esa forma, como me mantengo más, de alguna forma, incentivado a hacer esa tarea, al mezclar esto que no me gusta con esta música que disfruto y que estoy aprendiendo. Entonces voy ahí siempre aprendiendo nuevas cosas y es importante dejarse eso para solo hacer en el momento de las tareas paja. Digo, no, por ejemplo, si tenés ganas de curiosidad con nueva música, no lo hagas en otro momento, dejate este momento para hacerlo y así te incentivas. Me gusta. ¿Y cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te sentiste haciéndolo? Bien, o sea, creo que es un proceso, o sea, me sigue dando paja las tareas, como que no nos van a dejar de dar paja o no nos van a dejar de sacar energía, pero te da una motivación extra. Siempre es importante también, fuera de esto, como estar atento a por qué estás haciendo lo que estás haciendo, o sea, y qué va atrás de, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si la zanahoria final vale la pena como para dedicar esto y si esto que estoy haciendo es necesario para llegar a lo que quiero Sí, hacer. un poco, bueno, esto como siendo Cafecito en Espiral, que
el concepto un poco es que los aprendizajes que vamos teniendo muchas veces quizás se repiten las situaciones y los contextos eso que venimos a aprender, pero en distintas etapas de nuestra vida y cada vez lo vemos con un poco más de conciencia, ¿no? Que esto fue algo que estuve hablando mucho también con distintos amigos de, sí, como me está pasando lo mismo, pero miro para atrás y lo que era el año pasado y esa vez la había sufrido mucho más, entonces como interesante cómo también se empiezan a repetir los aprendizajes del podcast, de que la vez pasada hablamos mucho de esto de saber que estás eligiendo lo que estás haciendo, ¿no? Como este ejemplo que yo creo que ponía la vez pasada de, bueno, el examen que tengo que rendir quizás, no, lo pienso rápido y no tengo ganas, pero me quiero recibir y bueno, entonces estoy eligiendo hacer esto, como nadie me obliga y siento saberlo también te da paz y es interesante cómo se va repitiendo eso también. Yo lo pensaba como quizás desde mi lado es como, bueno, ponerme música que me gusta o ir a un cafecito cute, que me arme el ambiente, como que también me ayuda a atravesar esas tareas. A ver ese marco. Sí, como dónde estoy. Como bueno, si voy a comer un plato que no me guste, bueno, al menos voy a un lugar donde me guste estar. Claro. Interesante. Yo tengo uno que creo que es compartido. Con Fran fuimos a como si fuese un retiro de hablar, sería básicamente como de charlas sobre futuros deseables con distintas personas que iban planteando estos tipos de temáticas, ¿no? Y en una de las charlas salió este concepto del gozómetro, que me pareció increíble, que es un grupo de gente muy linda que lo usa en su grupo de amigos, amigas, y me pareció muy lindo el concepto del gozómetro, que es como si fuese un medidor de la felicidad colectiva. Y esto ya me trajo un aprendizaje interesante de ver a la felicidad de manera colectiva. Y este gozómetro viene a medir como, bueno, ¿cómo está la felicidad colectiva ante esta situación? ¿No? Entonces quizás hay que hacer algo paja y es como, bueno, ¿cómo influye el gozómetro? ¿A vos te la baja muchísimo? Quizás a mí no me la baja tanto, voy yo, lo hago yo. O bueno, algo que vos tengas muchas ganas de hacer que pueda quizás perjudicarme a mí. El otro día lo planteábamos con una fiesta, ¿no? Que los vecinos se quejaban. Hicimos una fiesta con música acá en la terraza de casa. La estábamos pasando todos muy bien. Un amigo que es DJ y viene practicando hace un tiempo, utiliza las fiestas que hacemos en mi terraza para practicar y tocar. Estábamos todos bailando, vibrando re alto, disfrutando. Era un viernes a las 12:30. Entonces, la música, el parlante, sinceramente se escuchaba hasta la esquina. La gente llegaba y ya sabía que había una fiesta en mi casa de la música que se escuchaba. Y bueno, llegó la policía en un momento porque un vecino se estaba quejando de la música. Y ahí te digo, ¿cómo está el gozómetro? Digo, viernes, 12:30. El chabón al otro día es sábado. Bueno, claramente podría investigar más sobre su situación para ver, pero ponerle que a él se la estaba bajando un poco, pero éramos 50 personas gozando de la vida, en donde hacemos esto una vez cada 2 meses. Bueno, al gozómetro contribuye para arriba, como en la felicidad colectiva. Después nosotros a las 2 nos fuimos al boliche, cortamos y ya está. Pero creo que lo pongo como ejemplo para entender el concepto, pero es un concepto que estoy usando mucho este mes de, bueno, cómo afecta a la felicidad colectiva y quizás es mucho más fácil tomar decisiones de esa manera, teniendo como en empatía, ¿no? Como teniendo en cuenta, bueno, cómo está afectando a cada uno y cómo afecta a esa felicidad colectiva. Y además me parece que está bueno porque en decisiones de grupo hace participar a todos, porque quizás hay alguien que le encanta decir lo que le gusta hacer o tipo pone muy por encima o pone muy fuertemente lo que quiere hacer, y quizás hay alguien que, no sé, se deja llevar o como que sigue, y quizás el que cada uno pueda decir, che, ¿y cuánto? La medida es clave, o sea, cuánto del 1 al 10 te sube el gozómetro es clave. Sí, a mí me habían puesto un ejemplo muy bueno que fue en esta charla, estábamos hablando del qué dirán, ¿no? Era el tema, ese fue un tema que yo propuse en esa charla y todos empezamos a opinar, que mi siguiente aprendizaje también está relacionado con esto. Y yo puse un ejemplo borde para ver qué pasaba, como que estábamos en una montaña, se charlan en una montaña. Y estábamos ahí, yo dije, ¿qué pasa si yo me pongo a mear acá enfrente de todos? Como... Fue un caso borde, ridículo, pero estábamos hablando del qué dirán, ¿qué ustedes pensarían, ¿no? En vez de irme, la gente se estaba yendo a mear tipo a la vueltita.
Y ahí esta persona trajo el ejemplo del gozómetro que dijo, mirá, como quizás alguien se siente incómodo, alguien salpicás a alguien, o no sé si tengo ganas de verte mear, o interrumpe el centro de conversación de la charla, te puedes ir acá a la vuelta y el gozómetro va a estar como más arriba. Ahora, si vos tenés como, es tu sueño mear enfrente de todos nosotros y que te vean, y como realmente sería una experiencia transformadora para vos, y lo compartís, quizás yo esa molestia la veo desde otro lado, porque bueno, no sé, vamos a sumarnos a esta experiencia transformadora. Tal vez ahí el gozómetro termina subiendo, y es como, bueno, dale, probemos qué pasa, me da enfrente. Como, es un ejemplo medio borde, pero es interesante ver cómo funciona la felicidad colectiva en ese sentido. Está buenísimo. No sé si me gusta decirle felicidad. Goce quizás me gusta un poco más como palabra. Goce. Pero... Claro, el goce colectivo. El goce colectivo. Pero Y aprovecho porque digo, en este evento que fuimos, en este retiro de alguna forma de charlas profundas sobre la vida y sobre las cosas, había algunos principios que estaban buenos, que me parece que, digo, estaban buenos para el retiro, pero que yo me los llevé también para la vida en general, que se basaba sobre algunos principios. Los que me acuerdo era como hablar del corazón y no desde la cabeza. Digo, esto lo pienso en principios más como, no sé, te juntás con amigos a, no sé, charlar de la vida o a tomar un tecito y hablar. Digo, hablar del corazón y no desde la cabeza. El estar juntos por sobre estar de acuerdo, como no intentar de imponer de alguna forma opiniones o buscar acuerdos. Y el buscar compartir por sobre convencer. Creo que está bueno como compartirlos, a mí me pareció increíble, y cómo tener ciertos valores genera una comunidad muy fuerte. Digo, en donde fuimos era autogestionado y todos tenían y promovían muy claramente los valores de la comunidad. Y eran muy pocos, o sea, creo que el poder de que sean pocos y que sean muy claros y que de alguna forma conecten y que veas que todos los respetan y que estamos alineados con eso, también es como súper poderoso. Me encanta que lo traigas, porque creo que es como un aprendizaje que puede como trascender eso y irse a un montón de aspectos de nuestra vida en donde siento que podría ser reexplotado, por ejemplo, en una empresa o en un proyecto, como el poder de los principios. Cómo podemos crear principios que trasciendan todo y que guíen eso. Este evento es autogestivo y sucede todo, tiene una fecha clara y sucede todos los jueves, todos los primeros jueves de septiembre en un cierto lugar específico. Entonces, eso trasciende a la persona o a una institución. Bueno, si la persona que lo fundó no puede, eso sucede igual. Y en cada charla se recuerdan los principios y ya está. Y eso rige, y eso hizo que sean conversaciones distintas a las que tuvimos en nuestra vida, porque con estos principios se mantenía, como nadie se interrumpía, compartía, como yo me acuerdo de haber reflexionado mucho cuando quería hablar desde el ego y cuando sentía que algo que no se había dicho podía cambiar el curso de la conversación y estaba bueno que se diga, ¿no? Entonces me hacía esperar a el ser tantos y el tampoco tener confianza y no acaparar la conversación, me hacía esperar a decir, no voy a hablar, voy a escuchar. Y como me daba cuenta incluso cuando alguien decía algo que yo quería decir, como primero en mi cabeza decía como, yo lo iba a decir o yo lo quería decir. Y como, ¿qué importa? ¿Que lo digas vos o que sea dicho? Claro. Y me pareció re interesante también eso. Porque otro de los valores también era autorregular nuestro impacto. Exacto. Esto de como no compartir, como si una persona está hablando 10 minutos en una charla de 20, no tiene sentido. Sí. Así que Y también lo que me llevé, bueno, ahí como también metiendo estos aprendizajes que surgen, es esto hermoso de que sea autogestivo, de que no sea tipo una organización que lo tiene que facilitar y depende de una persona que se lo cargue al hombro y lo lleve adelante, sino que es como, bueno, es un grupo de personas que les copa esto y que se comparte y se transmite y se genera, y no hay nadie que tenga que estar para sostenerlo, sino que se sostiene solo. Me parece increíble como formato, como digo, no sé, nosotros quizás o emprendedores en general que tenemos como bastante ocupados, digo, y lo pongo como concretamente con Mati teníamos la idea de hacer cierta fiesta temática y no lo estamos haciendo porque estamos a 1000 y porque no lo priorizamos, pero digo, y si es cuestión de juntar a un grupo de gente que lo quiera hacer y que eso se organice, por ejemplo, digo, creo que hay muchas cosas que terminamos no haciendo por tema de tiempos, pero en realidad quizás es
como juntar gente que esté manija y con ganas de hacer cosas. Porque al final es como, no quiero que eso después me genere una ganancia, no quiero que eso me genere, no sé, más ego, lo que sea, como que simplemente quiero que ocurra. Entonces es como del poder de generar algo que se genere en comunidad. Me encanta porque tengo un par de aprendizajes anotados y todo esto me está llevando a recordar un montón más que no noté de ese evento. Que, como que esto que decís me parece muy bueno. Había una charla que hablaba sobre cómo crear sin esfuerzo. Y surgió de uno de los del grupo de este evento que le sorprendía cómo se creaba con tanta fluidez y sin esfuerzo alrededor del grupo y de la comunidad de este retiro. Y algo que planteabas recién me recordaba que es verdad que quizás la plata o la ganancia al final es una complejidad extra en el crear sin esfuerzo. Se empiezan a poner cosas en juego. No digo que no se pueda encontrar la vuelta, pero sí que al menos creo que está bueno preguntarse cuando hay un negocio o un proyecto que tiene como un output al final, donde la gente se lleve, como una pregunta que me llevé que está buena para hacer y para preguntar y para poder alinear más en comunidad lo posible, es de cuánto estás dispuesto a dar por este proyecto y cuánto te gustaría llevarte. Como que creo que esa pregunta al menos puede regular. ¿Cuánto y qué? Claro, porque quizás no todos quieren fundar y estar 8, 10, volverse lo que tal vez y mira, yo estoy para dar esto y me gustaría llevarme esto y está perfecto, pero creo que es interesante y a pesar de esto reconozco que es una complejidad extra cuando hay una ganancia al final, porque bueno, quizás en los proyectos donde no hay ninguna ganancia es como, bueno, simplemente las personas que queremos que esto suceda y que quizás, creo que lo que tiene también este retiro es que los que hacen que suceda son los que lo viven también. Entonces no es que le estás haciendo, es como, bueno, voy y llevo, como que pongo lo que me gustaría vivir y también hace que sea más fácil, digo, que los que lo hacen sean los usuarios, no sé. Total, pero digo, no sé, en este caso puntual de la fiesta no se busca ninguna ganancia, como hay un montón de cosas que nos motivan o que creemos que pueden ser muy divertidas y no lo hacemos por la plata, pero que no lo hacemos por el tiempo de alguna forma. Y en esos casos me parece que es tipo poderosísimo no sé, metamos una reunión con gente que le cope esto, vemos de qué se puede hacer. Sí. Bueno, si alguien que escuche esto quiere sumarse, queremos hacer una fiesta por mes que sea temática de época. Por ejemplo, rock de los 80, 60. Rock de los 60, así rock and roll, ponele. Todo ambientado, todos outfits de la época y... Bueno, es eso, cómo podés hacer que algo suceda siendo como, bueno, cada uno aporte lo que se pueda. Re. ¿Ibas vos o yo? Y no me acuerdo ya. Pero no, creo que iba yo, ¿no? Dijiste lo vas vos. Otro aprendizaje que tuve, que para mí esto es de las cosas más importantes que aprendí en el año. Que es... Algo lo hablamos esto lo hablamos también en uno de los anteriores cafecitos, pero tuve una situación que me lo mostró bastante claro, es que una de las cosas que me da más crecimiento espiritual es simplemente estar atento a en qué momentos de mi día tengo emociones muy altas o muy bajas. O sea, cuando siento que mi cuerpo, siento que mi cuerpo, no sé, se le baja mucho la energía o sube mucho la energía por algo en particular. El estar atento a eso y al transitarlo y dejar que me atraviese y observarlo es de lo que más me estuvo trayendo aprendizajes, porque es como, eso me hace como frenar y ver qué está pasando. Me pasó muy claramente, nos fuimos de vacaciones con mi familia y teníamos que ir en kayaks de 2 y nosotros éramos mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo. Éramos 4 y íbamos a ir en 2 kayaks de 2 y medio que venía hablando con mi hermano de que iba a ir con mi hermano al kayak. Y cuando estamos por subirnos, él agarra a mi hermana y le dice vamos juntos y se van. Y esa boludez me bajó bastante la energía. Como, habíamos quedado en ir, ¿qué es esto de darte baja? Como muchas emociones como negativas. Y quizás en el pasado no hubiese disfrutado de esa experiencia. Digo, esto es mi caso puntual y es una boludez, pero digo, puede ser otras cosas importantes para otras personas. Pero quizás me hubiera hecho en el pasado no disfrutar de esa experiencia, como estar en el kayak ahí con mi vieja como medio tipo, ¿por qué hizo esto? Como enojado.
y quizás no hubiera terminado disfrutando la experiencia que después decía, tipo, estoy en un lugar increíble, me da lo mismo ir con mi mamá y con mi hermano, la verdad, como que me da lo mismo, pero entonces frené, canalicé, tipo, entendí todos esos sentimientos negativos, entendí que no tenían ningún sentido, como, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Quiero como seguir así medio bajón y no disfrutar el kayak? ¿O quiero, tipo, disfrutar el kayak y en realidad esto no me afecta en nada? Y fui por la segunda y fue como, bueno, pude disfrutar muchísimo de esto que en el pasado lo hubiera sufrido mucho. Eso fue como un caso puntual que me pareció Me encanta. Me hiciste acordar a algo que puedo combinar ahí, que es que mi vieja me enseñó el otro día como un acrónimo que está bueno para estas cosas, que es como un proceso para reconocer las emociones y después hacer algo al respecto también. Porque creo que hay como muchas partes de un proceso de emociones que se puede aprovechar. Entonces, a mí me pasó que en este último tiempo de laburo, por salir a buscar la ronda de inversión, me estuve sintiendo un poco más ansioso que lo normal. Y el acrónimo se llama RAIN, tipo rain de lluvia, que igual también se puede decir en castellano porque es reconocer. Entonces, primero, lo que dijiste, reconozco que estoy ansioso. Aceptar, que es como, bueno, no voy a salir a luchar contra la emoción, que es algo que se dice mucho, sino, bueno, acepto que estoy ansioso, que de hecho, para más adelante tengo otro aprendizaje que está buenísimo, que es como cada emoción también tiene su propia justificación, ¿no? Como, ¿qué me estará diciendo esta emoción? O también leí hace poco que la ansiedad es como que el cuerpo se está preparando para actuar, se está preparando para performar mejor, como a veces. Entonces, bueno, también me va como poder aceptar a la emoción tal cual es. Entonces la reconozco, la acepto y después investigo, que es como, bueno, no sé, lo de tu hermano, ¿no? Como quizás para alguien que lo escucha puede parecer una boludez, que a alguien que no le haya pasado eso, pero una vez que ya lo aceptaste, como cómo lo podés investigar a decir, che, ¿por qué me molestó? ¿Qué está saliendo a relucir? ¿Entendés? Que quizás pueda hacer doble clic y explorar ahí en por qué me molesta eso en mi vida. Y después nutrir, que es tipo nurture, que es como, bueno, mimarte, cuidarte, tal vez como hacer lo que te guste, tomar un cafecito, como cómo podés como cuidarte en atravesar a esa emoción, ¿no? Como, no sé, en el ejemplo del bote, bueno, me pongo música, es como que la reconocí, lo acepto, que estoy así. La investigación quizás puede ir más adelante y como nutrir, es como, bueno, le pongo música, como que en ese momento entregarse, pero después como saber que también se puede como investigar eso también más profundamente. Sí, entender que, digo, y muy probablemente no estés en ese momento para ponerte a investigarlo, ¿no? Como estás para aceptarlo y dejarlo ir y disfrutar, pero quizás no es el momento para revisar por qué, de dónde viene, etc. En ese momento quizás no lo pensé tanto y después con otro aprendizaje que es el journaling es como bajarlo a tierra y ver qué haces con eso. Y también entender como tiene un sentido las emociones en realidad, o sea, si estamos ansiosos o si en ese momento me sentí triste es por algo en el pasado que me pasó que generó que esa situación me genere ese comportamiento o que se desencadene esa emoción. Como que también agradecer esas emociones que de alguna forma nos hicieron llegar hasta acá y nos hicieron llegar a ese aprendizaje. Como que no es para desmerecerla, sino que simplemente es como, bueno, le agradezco y en este caso puntual no la necesito. Que muy posiblemente en otros casos sí los necesitemos. ChatGPT el otro día me dijo en un prompt que le escribí, me respondió una frase que decía que el descontento, tipo la emoción del descontento es una señal de que algo tiene que cambiar. O de que querés que cambie algo. Y me pareció interesante como esto que decías de, bueno, que cada emoción trae algo también. Y bueno, si estoy descontento acá, en lo que me está sucediendo, como a veces uno no le gusta sentir esas emociones que son más desagradables que otras, quizás prestando la atención es como, claro, porque en realidad yo quiero hacer esto, lo otro. Me encanta esta idea de ver a las emociones como señales. Bien. Autenticidad. En la charla que una de las charlas que participé de este retiro fue alrededor del qué dirán, y se hablaron de varias cosas, pero uno de los conceptos que más me llevé fue el concepto de la importancia de ser auténtico, ¿no? Y
En esto de ser auténtico, algo que salió que me pareció muy interesante es, por un lado, que, o sea, la charla se trataba un poco de, bueno, ¿por qué nos importa? O sea, ¿cómo actuaríamos si no nos importase lo que piensan los demás, ¿no? Que es algo que vine teniendo presente en todo el año, de, che, bailaría diferente si no me preocuparía por cómo me están mirando, o en una charla quizás hablaría más simple, sin corregirme, sin decir no te lo tomes mal, como, no sé, millones de cosas, hasta cómo actuaría todo. El primer concepto que salió fue como el concepto de que viene de algo muy biológico, de querer pertenecer. Claro, antes, o sea, vos tenías que estar en una manada para sobrevivir, y la importancia de pertenecer a una manada hace empezar a querer que te acepten, cómo le vas a sacar a los demás, cómo te importa. Entonces, como, ese fue el primer concepto que dije, como, che, qué interesante que quizás esto pueda estar arraigado tan profundamente. Y a partir de eso lo que salió un poco también fue que hoy, cuanto más auténtico seas, también más chances vas a tener de encontrar una manada en la cual pertenezcas de verdad. Entonces, si yo soy como yo soy, mucho de esto también puede ser lindo aprendizaje para, no sé, citas, ¿entendés? Como, o salir a conocer a alguien cuando estás queriendo estar en pareja. Saltan un montón de inseguridades, y quizás es, bueno, si yo soy como soy y punto, voy a tener más chance de encontrar a una persona que vaya para mí, conmigo, en este estado, en este momento de la vida en el cual estoy. Y lo mismo también con los demás. Voy a tener más chance de encontrar a esas personas con las que macheamos. Y el segundo aprendizaje dentro de autenticidad es que ser auténtico es un regalo hacia los demás. Cuando vos ves quizás, no sé, a un loco que está bailando en una fiesta como 100% libre, el hecho de verlo también te permite a vos hacerlo. O sea, te permite a vos decir, como, quizás vos tenías esa inseguridad y lo ves y como decís, yo también me gustaría bailar de esa manera. Entonces, como, el tipo está siendo auténtico, y después, ponele que vos lo viste, pasaste por la calle, había un loco bailando y dijiste, qué loco este chabón. Como, ni te acordás quién es esa persona, ni sabés qué es, como en realidad la persona en sí no importaba, pero el hecho de que estés siendo auténtico es un regalo para los demás, porque te está permitiendo ser auténtico, y además te está permitiendo a vos tener más chance de conectar con gente con la cual realmente conectes. Y que las que no, bueno, igual estás siendo auténtico, y como que siento que tiene mucho más sentido de esa manera. Me encanta el concepto de autenticidad, me fascina. Es verdad, como cosas, todos queremos ser integrados de alguna forma, como tiene sentido que como manada o tribu es como buscamos ser parte, pero también es esto que vos decís, como en el dejar de ser un poco nosotros para ser nosotros como grupo. Si nosotros fuéramos como totalmente nosotros y encontramos ese grupo con el cual podemos ser 100% auténticos, es un grupo mucho más valioso y que eso conecta como mucho más con lo que nosotros exactamente somos. Y también es interesante empezar a estar atento quizás a en qué situaciones nos restringimos, como nos reprimimos cosas que nos salen naturales, como ya sea cómo bailar o esto que decías. En un libro leí que, de alguna forma, la vergüenza, que es esto que nos pasa cuando, no sé, sentimos que estamos en un ambiente y, no nos sentimos cómodos, es la incomodidad de la mente con el cuerpo. Es la incomodidad que siente la mente al ver el cuerpo, o sea, la mente perfecta, como idea abstracta, etcétera, el cuerpo imperfecto, cosa concreta. Y es interesante también en qué momento nos genera vergüenza y ver de dónde viene eso y ver si queremos como quizás adaptarnos a esa situación para encajar en ese momento, o si queremos ser nosotros y que le guste bien el que no también. Y también creo que esto te abre como un mundo de el ver a alguien bailando así en la calle, como la que siente y lo que disfruta, es como te abre un mundo de exploración. Si todos nos empezamos a cerrar a lo que somos con el otro o a lo que nos reprimimos, etcétera,
empezamos a ser todos más o menos iguales y todos medio cerrados. Y quizás cada uno no encuentra las cosas que le gustan o que disfruta porque no conoce que son posibilidades. Y cuando ves un loco andando en la calle decís, tipo, che, me podría gustar eso. Entonces el ver que muchas personas sean auténticas también te abre como ese mundo de libertad y de exploración para con uno. Y eso me lleva al tercer punto de la autenticidad, que lo que pensaba era un poco de... ¿Y qué si es tan importante la autenticidad que puede hacer hasta a lo que vinimos a hacer al mundo? Como a ser nosotros mismos. Y punto. Y por eso quizás a veces como siempre que te metes como en un camino espiritual, se dice mucho de que en realidad no es llenarte, sino vaciarte. Como siguiendo esa línea un poco de, bueno, quizás tenemos todas estas barreras que nos ponemos y estos filtros, como todos los filtros con el que vemos a una persona, todos los filtros que nos ponemos a nosotros, todas las limitaciones, lo que venimos cargando de generación en generación, de que nos pasan nuestros padres o aprendizajes, la sociedad y un montón de cosas. Y quizás venimos a poder llegar a nuestra versión más auténtica y en donde eso sea como lo que estemos contribuyendo como a todas las personas con las que nos toquemos, porque van a estar siendo contagiados también de esa autenticidad y causaría un efecto multiplicador en donde cada vez la gente sea más auténtica también. Claro, y está reconectado a la vulnerabilidad también, al poder ser vulnerable, mostrando lo que uno es. Como al uno que mostrarse exactamente como es, se pone en riesgo, como se pone en riesgo a ser rechazado o a ser mal visto por tipo uno. O sea, si nosotros tenemos caretas arriba o tenemos como capas que nos cubren, si rechazan una de esas caretas nos puede doler, pero si nos rechazan a nosotros tipo exactamente como somos, es mucho más fuerte. Digo, ya sea si a mí voy a una mina en un boliche y me rechaza, me está rechazando a mí, no sé, visualmente o por cómo yo encaré o lo que sea, pero no me está rechazando a mí como persona en general, holísticamente. Ahora, si yo estoy conociendo a una persona y estoy durante 2-3 meses viéndome y me rechaza, me está rechazando a mí y eso es mucho más fuerte. Como es ponerse en riesgo, es como ser vulnerable y ponerse a disposición. Y creo que puede ser como que parte de lo que venimos a la vida es para ser auténticos, porque también tiene mucho que ver con el autoconocimiento. O sea, uno no puede ser auténtico si no se conoce. Como si no tiene una identidad, me parece bien clara. Como yo soy auténtico porque sé que soy así o que me gusta ser así, porque sé que me gusta bailar de cierta forma si no hay nadie. Sí, siento que estás abriendo un debate filosófico re picante porque también ahí viene un poco como se mezcla el ego y se mezcla el bueno y qué es tipo, sos más auténtico, tipo tu identidad, tu autenticidad es tu identidad o tal vez no, como tal vez la identidad también es toda la imagen que vos te creaste de lo que Frank es. Y quizás, tipo, el quién sos, tipo, se deconstruye y se construye en cada momento nuevamente. Otra cosa que había salido en la charla, por ejemplo, era esto de también ser cuidadosos con los comentarios que le hacemos a los demás sobre quiénes son, en el sentido de no encasillarlos, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, un amigo que se viste siempre sobrio y de repente viene un outfit tipo mega colorido, es como, ¿qué te pusiste? Como, no, ese no sos vos. Y quizás, no sé, esa persona quería ponerse eso ese día, o mismo esta piba creo que lo planteaba desde un lado de que ella siempre baila y que a veces no tiene ganas de estar más sortiva y como que se le juega en, che, pero Martu es la que baila, ¿entendés? O Cami es la que está siempre así, movida, o ¿qué te pasa hoy que estás así triste? Entonces como, no sé, como permitirse deconstruir esa identidad que uno se crea de lo que yo debería ser, tal vez te acerca más a ser auténtico, que es como, bueno, ser lo que me pinta en cada momento, sin una identidad construida. Y también el problema de una identidad construida es que te limita, como claro, te cierra. Creo que tiene mucho que ver con, justo en un proceso de coaching, veíamos los limiting beliefs, como las creencias que nos limitan. Y son muy ligadas a la identidad. Como por ejemplo, no sé, yo siempre dije no soy creativo. Que supongo que es porque vino de que mi vieja, como lo decía, o me suena que se tiró un comentario en un momento, lo que sea, pero no se construye eso, que puede ser que no sea creativo. Pero al decirlo y al decir no soy, quizás no estoy siendo, pero no soy creativo, es como me lo adhiero a la identidad y me cierro a que ese soy.
Y me encanta esto, como siento que también desde el juego podemos empezar a ampliar nuestra identidad. Che, y capaz yo soy vestirme también más colorido, yo soy vestirme más claro, no sé, como por medio del juego ir descubriendo esas como posibles personalidades o autenticidades que uno mismo tiene o que se siente cómodo, que le gustan, también es clave. Por eso me parece fantástica la posibilidad de hacer teatro, por ejemplo, o impro, que tengo muchas ganas de hacer, porque te fuerza o te lleva a eso. Como no importa que mi identidad la dejo afuera, acá me voy a convertir en un montón de cosas. Y es interesante también, como que te va enseñando también uno, como que te va capaz ayudando a dejar esos límites que la identidad y tus creencias te ponen. Sí, y esto sin tener en cuenta que además, en general, la gente más auténtica es la que a nivel como marketing o a nivel negocio, digo, es lo que al final termina agarpando más, digo, lo que termina siendo más atractivo. Porque ves a alguien, por un lado, vulnerable porque está poniendo todo de sí, pero también alguien llamativo porque no estás viendo lo mismo que siempre ves. Estás viendo una mezcla de algo que sale de lo más profundo, que también es un arte, como el dedicar, poner toda la esencia de uno en algo. Me encantaría hacer un experimento para validarlo, pero creo que ahí está la clave en la creación de contenido en redes sociales. Tengo un sentimiento de que tendría todo el sentido del mundo que también tenga más alcance, más views, más todo, como Catriel y Paco Amoroso son dos artistas, no sé si los conocés, pero sacaron ahora su Tiny Desk. Y a pesar de que es un Tiny Desk y tiene muchísima visibilización, se pegó muchísimo. Y los entrevistaban y les preguntaban qué creen que sucedió. Y lo primero que respondieron fuimos nosotros mismos. Como que pudimos ser nosotros, como si no hubiese una cámara detrás. Y lo ves y es música que todavía nunca la habían mostrado de esa manera. Y la gente la recepcionó también. Y hubo hay gente que lo hatea, pero es lógico, como hay gente que te gusta, gente que no, pero ellos están siendo ellos mismos. Y también ahí lo que importa es como sí, puede llegar a más views o no, pero probablemente sea el estado de ánimo en donde ellos más cómodos se sienten, porque como que todos los second thoughts, tipo segundos pensamientos que te pueden venir, es como que bueno, estoy siendo yo, estoy haciendo mi música y como hasta debe ser mucho más lindo que a la gente le guste esa música que estás creando porque la sentiste mucho más auténtica y también te debe importar mucho menos a lo que a la gente no le guste, porque no hay tanta discusión, es como bueno, no te gusta. Quizás cuando sentís que, cuando incluso estás haciendo algo para encajar, te sentís como traicionando a lo que vos realmente querés también. Y raro, como en otro cuerpo, o sea, sí, total. Y eso, como estás usando la autenticidad de otro, te estás sumando a esa, no a la tuya. Sí. Te toca. Bien. Otra cosa, bueno, un poco muy alineado a esto que decía de entender como los momentos donde tenemos emociones muy altas o muy bajas. Me pasó en un momento como estar trabajando y estar como muy bajón, o sea, con bastante malestar. Y en lugar de como seguir trabajando, como sentir que no podía seguir trabajando, o sea, me estaba como costando muchísimo, tenía baja energía, no podía, y quizás en lugar de simplemente seguir en automático y seguir trabajando, que creo que mucha gente lo hace, tipo salí a caminar simplemente a sentirme triste, como simplemente a sentir esas emociones que tenía. Como no a intentar de pensarlas tanto, o no a meterle tanta cabeza, o intentar, como simplemente dejar que me atraviesen. Como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cómo se siente? ¿Dónde lo siento? ¿Qué me está pasando a nivel cuerpo? Y con eso naturalmente se me pasó. Como con esa caminata de, no sé, 20 minutos, ya volví y era como, no estaba como hiper feliz, pero simplemente había podido de alguna forma dejar que todo eso fluya, porque si yo seguía trabajando eso se me quedaba ahí atrapado como muy fuertemente. Y eso como también algo que me está haciendo muy útil, que lo conecto a este como segundo mensaje, es el journaling, que es básicamente escribir. Un poco si no me equivoco, lo hablamos, pero
journaling en general es como escribir, ya sea en físico, yo lo hago en mi celular, de las cosas que nos pasan o las cosas que sentimos o de las cosas que estamos agradecidos. Una de las formas es esto de agradecer las 5 cosas más lindas de nuestro día, que creo que lo charlamos. A mí lo que me sirvió de empezar a tener un hábito a la noche antes de irme a dormir, de básicamente escribir todo lo que pasa por mi cabeza, o sea, dejar 5 minutos vamos a ver qué está pasando en mi cabeza y escribir todo eso, y eso complementarlo quizás con estos 3 a 5 agradecimientos, me fue súper interesante. Por un lado te vas a dormir mucho más tranquilo, es como todo lo que tenía para hacer o decir, lo escribo. Y ayuda mucho a liberar la cabeza. Y lo que estuvo para mí muy, muy bueno, bueno, estamos en un momento donde también tenemos muchos como estímulos o mucha información todo el día y no tenemos un momento para bajarlo. Es como que pasamos de trabajar a estar con amigos o ir al gimnasio y escuchar música, estar con familia, eso, y llegamos a la noche y vamos a dormir. Y todo eso como no termina de procesarse. Y ver cómo nos sentimos también en el día y todos esos pensamientos, a mí me está sirviendo un montón. También te ayuda a estar mucho más presente. Yo estuve sacando muchísimos aprendizajes solamente de hacer journaling, como de escribir. Y al tener el hábito después me pasaba en este momento siento que me pasaron muchas cosas en los últimos 2 días o en este día. Necesito escribirlo, como necesito sacarlo de mi cabeza. Y ahí lo bajás y lo escribís y empezás a desarrollar ideas súper interesantes en tu cabeza. Empezás a como llevarte un poco mejor. Así que lo súper recomiendo. A mí me estuvo como siendo muy útil. Quizás cuesta al principio desarrollar el hábito, pero después el tener ese recurso de poder descomprimir la cabeza y bajar ideas fue súper útil. Como siento que es un gran recurso para el ruido mental también. Como te depura los pensamientos, los dejas en la hoja. No importa a qué llegues, no importa el resultado de la escritura. No estás escribiendo algo que quede lindo, que quede bien redactado. Estás haciendo un proceso de depurar tus pensamientos y que te aclara mucho las ideas, también te da ideas a veces, pero entiendo esta sensación que decís de como que empecé a detectar a veces cuando tengo mucho ruido mental, de decir, quiero escribir. Como que me siento a escribir un poco y ya como que sentís la cabeza más calma. Total. Y también eso me hace acordar a la meditación que vos decías de Naval Ravikant, que estaba bueno también, de simplemente sentarte a escuchar tu cabeza, como a dejarla, como que a veces me siento y digo, bueno, fluí, como hace lo que quieras mente ahora, y que vaya, y llega un momento que se calma, como que es como que bueno, dejaste que todos esos pensamientos tengan el tiempo de reacomodarse, de ir, bla, bla, y después también eso es algo que da bastante paz. Sí, claro, yo hago un poco eso, pero es escribirlo, a mí me fue mucho más útil para que también la cabeza fluya. Como, no sé si, a mí me pasa de llegar de algún viaje o de algún lugar y querer contarle a alguien lo que pasó. Querer contarle como ese sentimiento. Sentir, por ejemplo, en algunos momentos que, o sea, en lugar de contárselo, por ejemplo, a mi mamá o en lugar de contárselo a alguien, como escribirlo y bajarlo a tierra también te super calma. Y también es llevarse mejor con uno mismo. Me estoy contando esto. Sí. Me gusta. Mi siguiente aprendizaje está relacionado al presente, que creo que siempre vamos a tener aprendizaje de este estilo porque cada vez llego más a que si hay algo que puedo elegir, como digo, solo me puedo quedar con esto para guiarme, es que lo que tenemos es el momento presente, que suena muy cliché, pero creo que es bastante real. Y esto es un ejercicio que ya lo había aprendido hace un tiempo, pero ahora se me fue como trayendo más, que es la sensación de que la mayoría de los problemas que tenemos, o quizás todos, se disuelven en el momento presente, no existen. Y puede haber una oportunidad que exista alguno, pero hay un ejercicio que te ayuda como a poder detectar esto y a accionar, que es preguntarte, ¿qué problema tengo ahora? Y no puede ser en 2 semanas o en 20 minutos o en media hora. No, ahora, ¿qué problema tengo? La mayoría de veces eso es como que ya me baja a tierra y como que miro alrededor y digo, nada, cero. Como que sí, me doy cuenta que lo que me hacía ruido era algo del lunes, o lo que me hacía ruido era que después de estar acá me iba a ir a cenar y estaba pensando en eso y es como, bueno, te baja 1000 revoluciones y es como, bueno, si llegás a tener un problema, la pregunta es,
¿puedo hacer algo ahora para resolverlo? Como que quizás te das cuenta que estabas luchando con que tenés el problema ahí inminente, tenés que hacer algo y no lo estás haciendo ahora, ¿no? Como, bueno, tengo el problema de que se me pinchó la rueda, bueno, la arreglo, ahora sí, si te estás perdiendo el vuelo, tenés que arreglar la rueda, pero al final, no sé, llamaste a la grúa y está viniendo la grúa. Bueno, en ese momento, ¿qué problema tenés? El problema es que me estoy perdiendo el vuelo. ¿Puedo hacer algo? Si puedo, lo hago. Si no puedo, me entrego. Como que bueno, ya acepto la situación y ya que está, la voy a tratar de pasar lo mejor posible o solamente la voy a atravesar. Pero la mayoría de las veces termina en como traerte a tierra de que quizás estaba pensando en lo siguiente. Y también me fui dando cuenta que muchas cosas como que me dan paja son del futuro y no son de ahora. Y que quizás, no sé, cuando me fui de viaje a Brasil estaba en el aeropuerto y me di cuenta que me estaba dando paja que tenía un bus de 4 horas. Entonces me hice la pregunta, y no estaba en el bus en ese momento, y en el aeropuerto estaba bien, me puse a jugar algo, a ver, a escribir, a leer, no me acuerdo. Y después me acuerdo de encontrarme en el bus y decir como, estoy perfecto, como que no me molesta. Y a veces la idea de las cosas paja es mucho más paja que esa cosa en sí misma. Y las terminamos cargando, como que quizás, si no como ya la próxima que no la cargas, por ejemplo, que no decís, che, que paja ese bus, después al final es como pierde esa asignación a una cosa paja o que no tenés tantas ganas. Sí. Porque en realidad es neutro, como que vas a tomarte el micro y listo. O sea, sí, no hay nada malo que esté pasando. Sí, y si te pones a pensar, probablemente cada vez que seas consciente de que estás en el momento presente, siento que es difícil estar como luchando contra eso. Porque si fuiste consciente y aceptaste el momento presente, probablemente sea lo que sea que esté pasando, aunque tengas un problema y lo estés resolviendo, como que si estás siendo consciente, yo como que me siento mucho más pleno. Entonces eso me sirve mucho para detectar que me está dando paja algo, decir, bueno, no está pasando ahora, como que ¿qué problema tengo ahora? Ninguno, listo, voy a estar acá, voy a disfrutar. Cuando llegue eso veo, y en ese momento trato de volver a ser consciente y casi siempre es como que fluye mucho más. A mí me pasó un fla también en estos últimos meses, de que el estar en presente me pasó a ser una exigencia de forzarme, y ahí perdí un poco la gracia para mí. Como que me castigaba de alguna forma por no estarlo, o como después de eso me di cuenta, bueno, ¿para qué yo busco estar presente? Como, ¿qué es lo que estoy buscando en esto? Bueno, estoy buscando tener una vida como más plena o más feliz. Y me di cuenta que quizás la exigencia no me está sirviendo para eso. O sea, sea estar presente mejor o no, como también ahí me parece interesante que también lo que para vos es estar presente o lo que para mí es ser feliz o ser más pleno es como una definición muy de cada uno, y que cada uno tiene que ir encontrando. Como que quizás me pasó de sentirme ajeno, o de no entender bien qué era en cierto momento como estar presente o cuál era, o que quizás estando presente no me cambiaba del todo la perspectiva o lo que sea, y me pasó de quizás como con estas cosas de ir descubriendo como journaling, o esto de estar atento a cómo cuando me suben, me bajan las energías, como ir descubriendo qué recursos a mí me servían para estar más como consciente y estar más feliz en el día a día o disfrutar más de mi día a día. Y creo que es súper importante el entender que estar presente es algo que se habla un montón y lo hablamos un montón porque para mí también es súper importante, pero es interesante entender que es un proceso súper largo, que es súper particular para cada uno y súper específico, y que es de ir encontrándolo y de ir curioseando y ir conociéndonos, y ir viendo recursos, y ir viendo cómo nos sentimos. También como que no hay una fórmula mágica para eso. Total. Que en realidad está siempre ahí también. Como el momento presente siempre lo vas a tener. Como que siempre es solamente como estar consciente de, y me gusta esto que decide que bueno, cada uno encuentra las cosas que le resuenan más para sentirse como se quiere sentir. Sí, sentirse presente. Mi siguiente aprendizaje es
estuve viajando mucho, mucho tiempo solo este último año. Para que se den una idea, promedié un vuelo cada 9 días. Y en estos últimos viajes llegué a un punto de disfrutar mucho de mi compañía. Creo que es de las claves de alguna forma del bienestar, el poder llevarte bien con vos mismo. Porque, no sé, con tus amigos vas, venís, estás y no estás. Con tu cabeza estás todo el tiempo. O sea, estés con amigos o no, estés solo, con tu familia, estás todo el tiempo. Y si te podés llegar a amigar de alguna forma y llevar una buena relación con esa voz de tu cabeza, a mí en este último tiempo me estuvo siendo súper gratificante. Como hacerme planes que me gusten, entender mis tiempos, desarrollando como una dinámica y una rutina que me haga bien en mi día a día. Fuera de si voy a ver amigos o no, como el darse tiempo, darse una semana de estar solos, de hablar con su cabeza, de conocerla. A mí me fue como súper interesante y también aprendí un montón y siento que me sirvió mucho también para relacionarme con las personas, con mis vínculos, con mis amigos, con mis familiares. Es como, bueno, me conozco mejor, sé que me gusta más, que no, como que de alguna forma después si viajo con alguien, que estoy dispuesto a sacrificar, que no, como depende cuánto me suba también el gozómetro que hablábamos. Te iba a decir eso también, como me llevó mucho a que el hecho de conocerte más a vos mismo y de tener ganas de estar con vos y de estar bien uno, te hace dejar de necesitar lo demás, tal vez. Como me voy de viaje, bueno, no necesito compañía, tal vez quiero, o tal vez la elijo, pero si no estoy bien y como a partir de esa base, recontra que te hace mejorar también cómo te llevas con tus vínculos, porque salís de un estado de necesidad o dejás de querer controlar qué tal me acompañe, qué tal quiere hacer lo que yo quiero hacer. Es como que, bueno, vos estás bien con vos mismo y a partir de eso siento que te reinfluye en cómo te relacionas con tus vínculos también. Total. Siempre conocerse es mejor, como nos termina estando más llenos para después salir y vincularnos con el resto. Así que sí, re. Tengo uno que me encanta. Este aprendizaje posta me alegró el día, el que lo tuve, y me pareció muy lindo también. Es un ejercicio. El ejercicio consta de son 3 pasos, medio que lo bajé en 3 pasos, pero sí, es un ejercicio que empieza desde 1, visualizarte a vos de anciano en tu lecho de muerte, como estás ahí minutos antes de morirte, ya sabes que estás listo para irte al otro plano. 2, desde esa perspectiva te vas a observar a vos hoy. O sea, desde la perspectiva de yo de anciano por morir, me observo a mí, Mati, del presente. Y 3, ¿qué consejo me daría desde esa perspectiva? Entonces, el ejercicio yo primero lo había visto desde el lado de, ¿qué consejo te darías en ese momento? Pero dividirlo en 3 pasos y escribir en cada paso me hizo como sacarle cosas a cada paso. Primero, el hecho de visualizarme a mí en mi lecho de muerte, como que me hizo imaginar cómo ese Mati se sentiría. Y me encontré con que me sentía súper pleno, como un Mati viejito, como con todos mis seres queridos ahí, ya como dejando la vida, y me imaginé como yéndome mega pleno de todo lo que había hecho en la vida, de todo lo que había aprendido, de toda mi familia, y como que eso fue muy lindo. Después me observé al Mati de hoy y lo hice con mucho cariño también y como lindo de todo lo que estoy viviendo. Y el consejo que me di, que fluyó de esos pasos, fue el entender hoy que esa versión del Mati pleno, que está conforme con todo lo que vivió en su vida, ya existe. Y no es una versión a la cual tengo que llegar. Porque el hecho de que hoy yo me pueda imaginar a esa versión, cuando me pregunto, ¿cómo me visualizo a ese momento? Quiere decir que eso ya existe.
Porque yo hoy me lo estoy pudiendo imaginar y si yo elijo eso, voy a poder llegar a esa versión en donde atravesé toda mi vida y me sentí pleno. Como que yo me pueda ver así hoy, quiere decir que esa versión de mi futuro ya existe, solamente tengo que transitar la vida. Y como que me saca un montón de exigencias también a que mi versión esa va a ir cambiando, ni bien yo vaya evolucionando en la vida y vaya aprendiendo y vaya sumándole más cosas que quiera. Como digo, como que me da la opción a que yo puedo ir siendo lo que elija ser y que no es un lugar al donde tengo que llegar, sino que simplemente ya lo soy y bueno, voy a ir como sumándole las cosas que vaya aprendiendo y las cosas que quiero y las que no. Y también es mucho como... Siento que, no sé, muchos estamos en una carrera de intentar llegar a cierto objetivo o llegar a, no sé, un mejor laburo o lo que sea. Y claro, cuando lo pones en esa perspectiva es como cuando estés ahí te van a importar como la gente que tenés al lado y las experiencias que viviste en tu vida. Como en muchos casos quizás... sabemos que vamos a estar conformes o tranquilos con la situación económica o lo que sea, quizás no es lo que nos preocupa en el día a día a muchos de nosotros y poniendo en esas perspectivas como bueno, ya está, estoy transitando este camino, como no tengo que estar, o sea, todo esto es como bueno, lo que estoy haciendo en este momento, pero si no se da, igual esa versión de ese Mati va a estar ahí y parece súper como relajante también. Fue muy relajante y también eso me dejó otro ejercicio que lo hago más como en el día a día, de decir, che, como qué lindo haber tenido la posibilidad de hacer este ejercicio y de verme así, porque es como, ¿y qué si yo estoy viajando a ese Mati del hecho de muerte? Qué más lindo sería que puedo tener la oportunidad de volver a esta edad en donde estoy hoy, 23, 24, y atravesar mi vida siendo consciente de eso. Siendo consciente de que ya llegué a eso, de que ya no tengo que llegar a ningún lado, de que ya todo bien. Pero es como, che, como que si le agrego un paso 4 que sea, che, ¿cuál sería el deseo que el Mati que se está por morir y ya está súper mega pleno, tipo, como podría desearme? Es como, bueno, volver ahora y como vivir la vida más despacio, más consciente, más como atravesarla. Tipo, una vez leí en un libro que decía que el objetivo de la vida es experimentarla, ¿no? Como solo es. Entonces, bueno, como qué bueno haber podido hacer este ejercicio en donde hoy, entonces eso a veces lo uso en ciertos momentos donde quizás estoy más nervioso, estoy en algo o digo como, che, como que me puse muy nostálgico, hasta creo que se me cayeron un par de lágrimas cuando hice el ejercicio de visualizarme en ese momento, como que me dio la nostalgia que me daría de decir, che, qué linda vida que tuve y ahora me estoy yendo, pero como nostálgico. Es decir, como qué loco hoy poder ser consciente de eso, de que algún día me voy a morir y no sé, como que me imaginé con Vicky, tipo de grandes, ponele, Vicky es mi novia, y dije, che, como qué lindo, tipo hoy de repente estoy en una cita y poder ser consciente de esa nostalgia de, cuando estábamos empezando a salir, o cuando y así con cada cosa, cuando me acuerdo cuando estaba haciendo Wisex, como, no sé, como darle esa nostalgia a nuestro día a día. Y también puede pasar que hagas este ejercicio y veas más claro un consejo de que, che, esto que estoy viviendo hoy no lo quiero vivir de esta manera, ¿no? Y como que te haga concientizar también. A mí me salió desde este lugar. Claro, O sí, como lo que estoy haciendo no es lo más importante que quiero en mi vida también, como, no sé, bueno, quizás tengo muchos objetivos a nivel laboral, pero tengo pocos objetivos a nivel vínculos. O dedico poco tiempo a desarrollar ese objetivo de los vínculos, por ejemplo. Así que, o por lo menos digo, pensándolo muy brevemente, como sin haberme metido y visualizado, pero siento que en mi caso iría por ese lado, de bueno, lo importante quizás no es... o sea, está claro, como que quiero generar un impacto en el mundo, quiero llegar a cierto lugar, pero poniéndolo en perspectiva, seguro que esto, como de alguna forma a nivel laboral, tenga la misma o mucho menor importancia que
vínculos, salud, etcétera. Como y ahí es como, bueno, ¿por qué estoy desbalanceando todo o poniendo objetivos solo para la primera? O muchos más para como no solo, pero mucho más para la primera que para las demás. Genial. Bueno, voy con el siguiente aprendizaje. Este mes estuve recordando como más un video que había visto y que no lo puedo encontrar, pero hablaba de los niveles de conexión que uno puede generar con las personas, dependiendo de alguna forma del tipo de conversación que se tenga. No lo recuerdo exacto, pero hablaba de que, por ejemplo, en un primer nivel de conexión con alguien que no conoces, charlas sobre observaciones ajenas, o no sé, el clima o alguna noticia que esté pasando. En un segundo nivel de mayor profundidad, hablas dando tu opinión sobre esas cosas. Como por ejemplo, ¿qué pensás de esa noticia? O ¿qué pensás sobre cierta cosa que esté pasando? En otra capa de profundidad, hablas sobre cómo te hace sentir esas cosas que pasaron. Cómo te sentís con esa noticia que pasó, cómo te sentís con el clima, lo que sea. Y con mayor profundidad, hablas sobre cómo te hacen sentir cosas no externas, sino internas. Cómo te hacen sentir cosas que te pasan a vos particularmente, o con los vínculos, etc. Me pareció como interesante. Y no es que entendiéndolo sea decir, o sea, bueno, sé que puedo llegar a este nivel, sé que puedo llegar a un nivel de profundidad mayor, salteándome esto y llegando a hablar de algo súper profundo, de lo que siento, sobre algo personal. Porque puede haber personas que, bueno, no se sientan cómodas con ese salto de alguna forma como ese pasaje a un nivel de intimidad. Como hay también en las relaciones un tiempo de ir desarrollando ese amor, esa conexión, esa profundidad. Y nada, como me pareció súper interesante, y hay algo que me estuvo también pareciendo lindo, que es como un aprendizaje que tuve de una persona de Santi que conocemos, que es poder ir a las raíces de las preocupaciones o de las motivaciones de las personas en ciertas conversaciones. Como jugar a intentar vamos un poco más profundo con alguna persona o con algún vínculo, y ir a las raíces. O sea, por ejemplo, si alguien se siente mal por no tener la suficiente motivación en su día a día, ir a en qué momentos en el pasado sintió esa falta de motivación, o sea, si puede identificar por qué le pasaba eso y qué hizo para resolverlo, o cómo cambió para que retome la motivación en ese momento. Pero estos son un ejemplo, y más interesante aún es hacerlo para nosotros mismos, como con las cosas que nos pasan, ¿cuándo fue la raíz? ¿Qué es la raíz de esto? ¿Cómo empezar a llevar un poco más de profundidad para con nosotros y para con ciertos vínculos? Me estuvo pareciendo un ejercicio también más interesante en este último mes. Y te das muy cuenta que personas también están abiertas a ese nivel de profundidad y que personas todavía no están listas. Como intentar quizás de meterse un poco más y quizás ver como que no. Entonces por eso me pareció interesante estos niveles y el ver como, a dónde quiero avanzar con cada uno. Está bueno. Me gusta. Yo mi siguiente aprendizaje lo titulo como la importancia de los momentos. Y lo voy a llevar a un momento juntos que tuvimos, que fue donde tuve ese aprendizaje, estábamos en Jujuy, en una casa que habíamos ido a coworkear, y fue hermosa experiencia porque estábamos en el medio de la nada, había wifi, pero estábamos en el medio de una montaña, hermoso. Y yo estaba trabajando, pero a full, re metido, y realmente quería trabajar, quería seguir trabajando como 2-3 horas más. Venía el atardecer, que se estaba empezando a poner el sol en la montaña, y vos estabas con una guitarra tocando, y como te fuiste a tocar, y medio que ahí en mi cabeza pensé como, ¿sigo laburando o voy a ir a tocar la guitarra, a cantar? Y me pregunté qué tenía ganas, sentí que tenía ganas de ir a lo de la guitarra. Más allá de eso, lo que noté fue que fueron 10 minutos que tardó en ponerse el sol, y fueron 3 temas que tocamos, y fue el momento que más disfruté del día. Que en esto también del journaling que decía, yo todas las noches estoy haciendo, que lo dije en el capítulo pasado creo, los 5 agradecimientos del día, y después uno es agradecer a una parte de tu cuerpo que te permitió hacer lo que más te gustó del día. Y además de eso, que es una locura, porque no sé si fui a correr y me encantó como agradecer a mis piernas,
está buenísimo, como nunca, como es agradecer, como siempre vas a encontrar algo para agradecer, pero también me hizo empezar a pensar y a encontrar una relación entre todos los momentos que me parecían los mejores momentos del día. Y en este caso pude decir, qué loco que quizás son 5 o 10 minutos nada más que te tenés que permitir para tener un momento que recuerdes o que sea lindo, que te haya generado lo que más disfrutaste de tu día. Buenísimo, me encanta, me encanta. También como siguiendo en la línea de como lo que sentimos, hay otra cosa que me pareció lindo ahora que se cierra el año también, como con todos los ejercicios de introspección y lo que sea. Me pareció muy lindo poder de alguna forma pensar con cualquier vínculo, con cualquier cosa que te esté pasando o que agradezcas, poder anotar lo que sentís vos, como si te lo estuvieras diciendo a vos. O sea, no sé, agradezco a este vínculo porque me da todo esto y porque siento todo esto y me genera todo esto, diciéndotelo a vos. Y me estuvo pasando de, una vez que lo escribo, tenerlo mucho más claro para después transmitir. O sea, me estuvo pasando como poder transmitir exactamente después de bajarlo a tierra, poder, mandarlo, te mandó un mensajito. Y me pasó con bastante gente, como también con una discusión que tuve con una amiga, poder bajar bien qué es lo que yo siento con eso. Y después literal vi que es como copiar todo eso que pudiste bajar a tierra y que pudiste como trabajar y poder mandarlo. Y es mucho más potente cuando vos te lo decís a vos mismo sin ninguna traba, o sea, sin ningún tipo, che, le digo esto, no le digo esto. Como poder bajar todo eso como vos te lo dirías a vos mismo, si no se lo tuvieras que mandar a nadie, tipo escribirlo en tu diario y después de ahí transmitirlo, siento que es como mucho más profundo también. Está bueno porque como siento que acá hay 2 puntos importantes. El primero es tener ese tipo de conversaciones o ese tipo de análisis desde lo que sentís y no desde lo que la persona debería hacer, como que lo que sentís es indiscutible. Bueno, siento esto. Después vemos cómo hacemos para poder llevarnos bien, para poder tener una relación mientras yo siento esto y vos sentís lo otro. Pero está buenísimo que el foco sea, bueno, qué siento, y 2, que el hecho de que eso de qué siento no sea mientras se lo decís a la persona, sino que sea en un momento donde estás 100% vos solo, tal vez hace que se caigan esas barreras que vos te pondrías al contárselo al otro, ¿no? Porque ahí surge el qué dirán que hablábamos antes. No, está buenísimo el proceso, me gusta. Estoy leyendo un libro que se llama El diario de un CEO, que está buenísimo. Tiene muchos hacks mentales, tiene mucho de todo, que está muy bueno. Y el autor es Steven Bartlett, que es un crack del marketing, CEO, y la está rompiendo con este podcast. O sea, hizo un podcast, que es el diario del CEO, y hizo un libro. Y dijo algo que me gustó mucho, que es como remember that your expectations are being exceeded. Como recordarme que mis expectativas están siendo superadas. Y él lo decía con un ejemplo del avión, ¿no? Como el chabón estaba teniendo un montón de vuelos y claramente es algo que ya había normalizado, como era parte de su laburo, iba para allá, para acá, y como que tal vez se estresaba por algo y dice como que ahí pudo frenar y decir, che, mis expectativas están siendo muy superadas a lo que yo soñaba de chico. Como cuando veía un avión pasar por el cielo y decía, qué ganas de ir por ahí. Me pasó también en una excursión que hicimos con mi novia en un viaje, que realmente como que me decepcionó un poco la excursión, ¿viste? Era muy turística, nos hablaban por un micrófono, nos llevaban para allá, para acá, y como que me estaba empezando a fastidiar. Y dije como, me acordé de este aprendizaje y dije como, mis expectativas están siendo muy superadas, como de cuando quizás de chico decía, che, qué copado que estaría, no sé, tener una novia con la que me lleve bien y pueda viajar juntos. Así como, qué loco, estoy acá de viaje haciendo una excursión a unas playas hermosas. Y bueno, es como que te pone como en perspectiva. Siento que, bueno, el otro mensaje también, como este juego de poder ir al pasado, al futuro y volver al presente con esa data, es muy poderoso. Como porque normalizamos muchas cosas. O sea, normalizamos mucho. Es muy difícil como también
tener, porque, bueno, una frase que me acuerdo que hablamos hace tiempo que es como felicidad es igual a satisfacción, disfrute y propósito. No, perdón. Y otra que era... Realidad que era la de... Sí, a mí me gusta. Felicidad es igual a realidad menos expectativas. Es muy difícil cómo mantener las expectativas bajas. Digo, esta frase de positivo con expectativas bajas. Sí. Es difícil cómo mantener las expectativas bajas y cómo dejarse sorprender de alguna forma. Cómo estar, que al final termina siendo estar en el presente. Si estás en el presente, bueno, ya está buenísimo lo que está pasando. O sea, no... Y es siempre la diferencia entre lo que pensamos que debería pasar o lo que está pasando hoy en día. Y sentí, hace poco me pasó bueno, hace 2 días de tener un vuelo y que llegar a las 8 de la tarde a cenar con mi familia y que el vuelo tuvo un problema y que frenamos y que al final terminé llegando a las 5 de la mañana. Ese cambio de expectativas drástico te hace ver cómo nos... Digo, si esto quizás lo hubiera sabido, por ejemplo, si yo sabía que era un viaje que iba a llegar a las 5 de la mañana, capaz, bueno, decía, qué paja, pero es lo que hay. Pero este cambio de expectativas drástico de, bueno, ya no ceno con mi familia, ya voy a cenar algo feo acá, ya voy a dormir nada. Todo ese cambio de expectativas es como muy difícil también de manejar. Y creo que es una de las cosas más importantes que te dan como más distancia, o sea, más poder en la espiritualidad, como en el estar presente. El decir, bueno, o sea, esta es la situación ahora. No, como todo lo que pensaba antes era algo que mi cabeza tenía, pero no era algo real que estaba pasando. O sea, lo que está pasando es esto. ¿Y qué quiero hacer con eso? ¿Quiero estar contento? ¿Quiero estar triste? ¿Qué quiero hacer con eso? Sí, haciéndote la pregunta de qué problema tenés ahora. Sí. Bueno, que estoy en el aeropuerto en vez de estar con mi familia, eso como en realidad está arraigado a un futuro que vos te habías hecho en tu cabeza que iba a suceder, pero también se cae en ese momento. Como, bueno, ¿qué problema real tengo ahora? Bueno, que no me gusta la comida. Bueno, ¿puedo hacer algo al respecto? No, bueno, me entrego y elijo como disfrutar lo que más pueda o ya está, bancármela. Sí. Otra cosa que me estuvo interesando muchísimo este último tiempo es el coaching. Que básicamente el coaching es, digo, a diferencia de terapia o lo que sea, es cómo haces que una persona pueda llegar a sus objetivos. Cómo ayudar a esas personas a tener objetivos claros y a cómo llegar a ellos. Básicamente, lograr que alguien llegue de donde está a donde quiere ir. Y como tener responsabilidad sobre esos objetivos que uno se setea. Hay como un montón de herramientas, pero hay 2. Digo, yo estoy haciendo un proceso de coaching con una comunidad del fundador de Reddit y hay como 2 cosas que a mí me parecieron súper interesantes, que lo estoy haciendo como auto-coaching. O sea, digo, con cierta decisión que quiero tomar, me hago estas preguntas y también lo intento hacer con, no sé, con gente que necesita ayuda o lo que sea. Y también también con los líderes de la empresa. Básicamente, por un lado, es ayudar a la persona a clarificar qué es lo que quieren y para qué lo están queriendo. Entonces, para cierta situación que esté ocurriendo es, por un lado, empezar con la pregunta, ¿qué te gustaría que pase? ¿Qué es lo que estás buscando? Una vez que responde, repetir un poco lo que esta persona dijo para ver si se entendió bien y decir, bueno, ¿para qué querés eso? Y después de esa pregunta, hacer la última pregunta, son 3 preguntas, que es, bueno, ¿y para qué? Como el segundo para qué, de qué es lo que está atrás de lo que estás buscando. Y después, una vez que ya de alguna forma tenés esto claro, de qué se quiere lograr, cuál es el problema, de dónde estamos, es empezar a explorar las opciones que se tiene para llegar a eso. Entonces, por un lado, son 3 preguntas más. ¿Cuáles son las opciones que tenés para hacer progreso hacia ese objetivo? Después, ¿qué otras opciones tenés? Y por último, ¿qué es lo que querés probar primero? Esto es como algo bastante puntual sobre coaching, como una herramienta que a mí me estuvo sirviendo mucho para también pensar mis objetivos, pensar como conversaciones que tengo con el equipo, ciertas decisiones puntuales. Me estuvo sirviendo hacerme estas preguntas y creo que puede estar bueno también para ayudar a personas en general a hacer lo que quieren, como tener en cuenta estas. Son 6 preguntas que ayudan a clarificar un poco la situación. Me encanta la última de qué es lo que querés probar primero,
porque facilita muchísimo el proceso de decisión de todas las opciones que acaba de tener y le saca un poco de peso, porque está diciendo probar. Y es como, bueno, ¿qué es lo que tenés ganas? Y empezás por ahí. Sí. Y me parece muy curioso que lo traigas porque no lo anoté como aprendizaje, pero este mes hice un ejercicio parecido en más desde, que creo que el capítulo pasado también lo explicamos, de esto de buscar una intención clara y preguntarte para qué hasta llegar a eso. Y hice un ejercicio que me gustó mucho, que fue de todas las intenciones que yo venía pensando, o sea, todas las cosas que quería hacer, me pregunté para qué infinitamente, o sea, no infinitamente, pero para qué reiteradamente, hasta llegar a la mínima expresión de lo que quiero. Entonces, como quizás empezaba desde, quiero que, no sé, mi empresa esté facturando tanta plata, bueno, ¿para qué? Porque quiero poder generar impacto en estas áreas y quiero poder tener este equipo. Bueno, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y todo eso en mínima expresión terminó llegando a que me quiero sentir con plenitud y conciencia. Entonces, de otras preguntas iban saliendo otras ramas, como quiero viajar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Llegó a, quiero como alimentar mi curiosidad en conociendo el universo en diferentes facetas, ponele. Entonces, como llegué a una mínima expresión de mis intenciones y me parece un ejercicio buenísimo. Muy bueno. Increíble. En esto que decía de quiero experimentar como las diferentes facetas del universo, algo que estuve haciendo en este último tiempo, y creo que ya cerramos con este aprendizaje, fue biodecodificación, que es un estilo de terapia que no había hecho nunca yo. Y se focaliza mucho como en cómo entender lo que te sucede hoy bajo la explicación de cosas que te sucedieron quizás en el pasado, en estas primeras experiencias, y también en tu pasado más atrás, como en tu linaje familiar. Y empezar a entender que quizás hay cosas que se vienen cargando de generación en generación. Que hasta es curioso pensarlo desde un lado genético, en donde yo tengo en mi genética a mis dos papás, y eso viene con una carga genética, un montón de cosas, y ellos tienen su genética a sus dos papás, entonces yo también tengo en mi genética eso, pero también de, bueno, qué cosas puede ir cargando mi familia en generación, y ese proceso de biodecodificación, por un lado me llevó a, como, empecé desde, quiero entender más lo que viene cargando mi linaje familiar y cómo esto me puede estar afectando hoy. Pero el proceso ya me sirvió muchísimo, me llevó a tener conversaciones con mi familia re interesantes y conectar desde otros lados que no había conectado. Y lo otro es que, más allá de que todo esto es un universo como inmenso de biodecodificación que se puede seguir explorando y podemos charlar quizá todo un capítulo de esto, es que me di cuenta que lo que me gusta es empezar a tener distintos lenguajes para entender al universo. Y la biodecodificación, por ejemplo, las constelaciones, también lo vi como, bueno, esto es un lenguaje nuevo que tengo para interpretar mi realidad que no tenía. Que es como, como lo que hablamos de las emociones puede ser otro. Es como, me siento así, ¿por qué? Bueno, antes nunca hubiese pensado en, quizás es algo que viene cargando mi linaje familiar, o quizás es algo que está arraigado a algo que me pasó de muy chico. Y la astrología, por ejemplo, que es otra cosa que quiero empezar a explorar un poco más, es otro lenguaje del universo, quizás. De, bueno, cómo la carga energética de los planetas cuando yo nací me afectan, o la carga energética de hoy afectan a este día. No soy experto ni para nada en astrología, pero lo menciono como, bueno, cómo está buenísimo, quizás sin juzgar de... Muchas veces vemos como, no, la astrología es verdad o es mentira. O como estamos todo el tiempo en búsqueda de una verdad absoluta, y quizás es decir simplemente, bueno, la astrología me viene a traer esta óptica del mundo, la biodecodificación me viene a traer esta óptica, y cuanto más lenguaje del universo pueda entender, mejor voy a entender la realidad y el autoconocimiento que vivo día a día. Para mí es clave esto de que no hay una respuesta universal, y que por eso digo, yo crea o no crea en astrología, tengo dos posturas a hacer. Una, decir, poner que no creo, decir, bueno, esto es de hippies y no me copa y no escucho nada. O decir, bueno, poner que no creo, pero le doy una chance a ver qué tiene para aportarme.
Porque no es necesario que sea la realidad, pero si, digo, en este juego de darle una oportunidad, o estás abierto a escuchar qué cosas tiene eso para traerte. Como no es necesario que sea la verdad absoluta o que sea real o que en serio esté pasando, sino tipo, bueno, quizás, y si me pienso de esta forma, y si creo que soy así, y si esto viene de allá, como creo que es clave como entender que no hay una verdad absoluta, somos seres multifactoriales y que no hay una cosa que que no hay solo una cosa que pueda explicar todo lo que nos pasa, pero que ir teniendo todos estos lenguajes, todas estas formas de entendernos y ir estando abierto a como muchas experiencias en general, ya sea como tener una charla profunda con un amigo sobre cierto tema, eso nos va haciendo terapia o nos va haciendo conocernos y descubrirnos. Hermoso. Bueno, yo creo que estamos por hoy, ¿no? Con eso cerramos. Fue un lindo capítulo. Dijimos un montón de cosas hoy, muchos aprendizajes que nosotros nos entendemos. Ojalá que si alguien escucha la charla también pueda como seguir el hilo de nuestra cabeza, como lo hacemos desde... Queremos que se mantenga en una charla de amigos y de amigos curiosos y que se pueda transmitir un poco eso. Algo que también está bueno y que nos gusta como incentivar a hacer es como, bueno, de todo lo que escuchaste hoy, elegí un aprendizaje o un ejercicio o un algo que puedas como llevar a la práctica o incluir en algún momento de tu día. Y obviamente si te gustó el podcast o si te gustó este capítulo o te dejó algo, como que si encontrás que algo te dejó, pensá en alguna persona que conozcas a la que también le podría dejar algo y compartíselo. Así también, bueno, podamos seguir como distribuyendo y tocando más personas con los aprendizajes que se vayan compartiendo acá. Y también eso, como seguir invitándolos al proceso de estar atentos a sus aprendizajes y mandárnoslos también, como que podamos compartirlos y tener esta conciencia conjunta y también como comentarios. Así que con eso estamos. Hermoso como siempre. Nos vemos la próxima y que tengan un lindo mes. Los esperamos en la próxima.